¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarles en este 4 de julio, para muchos días de celebración, para muchos pasándolo pues en familia, muchos van pues a disfrutar de este día, de este fin de semana que pues es feriado. Enhorabuena, felicidad a cada uno de ustedes. Pues bien, vamos a entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por el don de la vida, por tu gran amor y tu inmensa misericordia. Necesitamos el don de tu Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros para que abra nuestra sabiduría, nuestro entendimiento para poder comprender de tu palabra. Abre los corazones a aquellos que van a escuchar este audio, este video, para que puedan también ellos abrir el corazón y sobre todo comprender lo que viene de ti por medio de las fuerzas de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y encienden en ellos el fuego de tu amor. Madre Santísima, ruega e interceda por cada uno de nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, muy asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón, y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiendo las manos, y se extrañó de su falta de fe y corría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hoy un poquito de reflexión en lo que nos quiere pues hablar el Señor en nuestro corazón. Desde la primera lectura nos habla pues del profeta Ezequiel, en donde él es enviado, ¿no? Le dice la voz del Señor: te envío a un pueblo rebelde. Recordemos que Ezequiel, pues, un profeta, pues, que no quería, ¿no?, ir a profetizar. Y recordemos que cuando él se comió el rollo, entonces tuvo que profetizar en el nombre de Jesús. Y el Señor le decía: te mando en un pueblo rebelde, en donde pues te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un profeta en su tierra, ¿no? Y pues digo esto porque hablar de la palabra de Dios, compartir de la palabra de Dios, a veces lo toman uno como si estuviera loco, ¿no? Como si, ¿qué le pasa a este? Y desgraciadamente, ¿por qué? Porque hasta el mismo Jesús le pasó en su misma tierra. Lo criticaban,
No le creían, muchos no le creían. Y pues en estos días también, nadie puede ser profeta en su propia tierra. Y mi poco de experiencia que yo tengo, pues también, de poder, pues, creer mi fe católico, podría decir, pues, 100%, ¿no? Y para muchos que no saben, pues, que yo provengo de una familia, pues, que no es católica. Y el único católico soy yo. Somos 4 hermanos en la familia. Mi padre y mi madre, pues, son pues, protestantes, ¿no? Y todos los demás mis hermanos. Y creo que el único católico soy yo. Entonces es muy difícil, pues, dialogar con la misma familia. Es muy difícil hablar digamos, llevar un acuerdo entre nosotros, porque cuando uno empieza a hablar, pues, en la fe que cree uno, se viene la controversia, no viene, no, pero que la palabra de Dios dice esto y otro, y es difícil, y pues también duele, ¿no? Porque uno quisiera compartir de la fe que cree, pero desgraciadamente muchos, en mi caso, pues, mi padre y mi madre, pues, no aceptan, pues, la palabra, pues, mi fe que yo creo, ¿no? Y pues es doloroso que los mismos hermanos también igual crean un diferente, pues, que vean a la escritura y comprenderlo de una manera diferente. Entonces, según con la sabiduría que ellos conocen, ¿no? Ya conocemos bien cómo son los protestantes. Pero pues la palabra de Dios nos dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y quizás sea tu situación también a ti. Quizás tú como hombre, o quizás tú como mujer. Porque muchas de las veces el hombre es el que cree en la familia. El hombre es el que cree, pero la esposa es el que no quiere creer. O al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las veces cuando la mujer cree y el hombre no cree, muchas de las veces hay el desacuerdo, porque pues nuestra manera de ser, como cuando vivimos la fe católica, cuando en realidad vivimos lo que la palabra de Dios dice, cambia nuestra vida en muchas maneras. Entonces, para ellos se le hace, pues, complicado comprender, pero ¿por qué tú ya no quieres hacer estas cosas? Antes lo hacías y éramos más felices cuando lo hacíamos. ¿Por qué? Porque vivimos según la fe, y es difícil cuando, pues, el otro no comprende, ¿no? Y entonces ahí viene, pues, muchas de las veces el desacuerdo, muchas desacuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cree en la fe que cree. Y muchas de las veces hasta con los propios hijos. Con los propios hijos, pues nosotros andando quizás compartiendo de la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, pero muchas de las veces nuestros hijos hacen lo contrario, ¿no? Y la misma palabra de Dios nos dice, ¿no? Que nadie es profeta en su propia tierra, pues porque el profeta, ¿cómo se llama? Bueno, Ezequiel, ¿no? Lo mandan a un pueblo rebelde. Y dice, ¿no? ¿Pero qué hago si no me escuchan? Yo voy a hablar, pero ¿qué hago si no me escuchan? ¿Qué hago? ¿Qué hago si no me escuchan? Pues entonces, a veces se pregunta uno, ¿no? ¿Qué hago ¿qué hago si no me escuchan, ¿no? Se entristece uno. Y pues, desgraciadamente así es. A veces uno se pone triste porque uno hable hablando, y de repente, pues, reciben críticas. Pero ¿cómo es que tú hablas así? ¿Por qué dices esto así? ¿O por qué tú hablas? Yo te conozco más que los demás. Si en realidad andas en la iglesia, ¿por qué haces esto? Si en realidad estás metido por allá, ¿por qué tú esto y esto? Y entonces recibimos rechazos. Y no nos creen, pues, prácticamente, ¿no? Pero Jesús le pasó lo mismo. A él también le dijeron, ¿que acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es Santiago y Juan y estos sus hermanos y sus hermanas viven con nosotros?
No le creían. Y entonces Jesús dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero lo más importante es hablar, es decir. Nosotros ya no nos toca que esa semilla que se haya sembrada, ya nosotros no nos encargamos de regarla, sino que es el mismo Espíritu Santo que se encarga de regar. Yo me preguntaba muchas de las veces, ¿valdrá la pena compartir del Evangelio? Porque me entristezco muchas de las veces cuando a veces veo una irresponsabilidad en las personas que pues no quieren compartir el Evangelio, o que lo hacen hasta el último momento, o no me avisan pues prácticamente muchas de las veces cuando recibe uno la responsabilidad de compartir el Evangelio. Me entristece porque no me dice ni una llamada, ni un texto, ni nada, o espere mi hermano, estoy haciendo el último momento. Me entristece. Pero nadie es profeta en su propia tierra. Pero la palabra tiene que correr. Te escuchen o no te escuchen, pero tú ya cumpliste tu papel. Al fin y al cabo, la salvación es personalmente. Pero eso es mi testimonio que pues quiero compartir. Nadie es profeta en su propia tierra, en su misma familia. En la familia, pues también muchas de las veces que nosotros conformamos como en Cristo Jesús, también muchas de las veces recibimos críticas. A mí en lo personal recibo críticas. ¿Para qué obligan a la gente a compartir el Evangelio? ¿Cuál es la finalidad de compartir el Evangelio? ¿O por qué tanta presión a compartir el Evangelio? Pero nadie es profeta en su propia tierra. Solamente soy un siervo inútil que solamente hago lo que tengo que hacer. Él le dice en la palabra de Dios, solamente soy un siervo que solamente cumplo lo que tengo que hacer. Lo demás no me toca. Yo cumplo con mi papel y hasta ahí. Lo demás se encarga el Espíritu Santo. Ojalá que en esta palabra podamos reflexionar en cada uno de nosotros lo que la palabra de Dios tiene por cada uno de nosotros. Pues bien, es todo. Que Diosito me los bendiga, los cuide y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.